Pienso en la seguridad pública, recibiendo ahora al señor ministro del Interior, el doctor Nicolás Martinelli. Nicolás, ¿qué tal? Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, igualmente agradecemos además ese espacio en la agenda, en días tan intensos, tan complicados, tan tensos también. ¿Se advierte mucha tensión como consecuencia de estos movimientos electorales? Bueno, como vos decís, obviamente que son días especiales, la agenda se intensifica más y uno tiene que viajar además al interior. Ayer estuve precisamente en Rivera, crucé además a Santana del Libramento porque inauguramos junto con los colegas de allá una oficina de investigaciones para trabajar vinculado al crimen organizado. Después volvimos a territorio uruguayo, inauguramos una oficina también de investigaciones por el lado uruguayo. Y bueno, esa dinámica es la que ha transcurrido, la verdad que todos estos días, ¿no? Un poco Montevideo, sí. Un poco el interior. Sí, dijiste colegas, estuvimos con los colegas. Sí. Sí. Eso por lo que le mencionaste a Alfredo García en su momento, que sos un policía más, un milico más, dijiste, ¿no? No, digo colegas porque estaba el secretario de Seguridad, Seguranza del Estado de Río Grande do Sur, y entonces, bueno, él vendría a ser las veces de ministro de Seguridad del Estado, y obviamente estaba la Policía Federal, la Policía Civil del Estado también, las brigadas especiales, y los acompañamos en esto que articulamos para que ellos pudieran hacer el mismo día que nosotros una inauguración con un objetivo común, que es la lucha contra el crimen organizado, sobre todo en la frontera, y una frontera tan dinámica como lo es la frontera con Brasil, claro. En la zona de Rivera. Ahora, cuando se menciona frontera dinámica, me viene a la memoria lo que se ha mencionado con tanta insistencia, y es la frontera perforada. ¿A qué te referís con frontera? A eso, a una frontera perforada por el delito. Que tenemos mucha vulnerabilidad a nivel de la frontera, en particular esa zona de la frontera seca, pero también se habla de la frontera con Argentina a través del río. ¿Hay que fortalecerla? ¿De qué forma? Blindarla parece ser una utopía. Sí, sin duda que hay que fortalecerla. La semana pasada, precisamente, como ministro de Interior de Uruguay, presidí la presidencia pro tempore del Mercosur, y uno de los temas que hablamos con más énfasis fue precisamente el intercambio de información. Y uno de los temas donde yo más insistí fue el blindaje de las fronteras. O sea, blindemos nuestras fronteras para evitar que algunas amenazas que hoy se están dando más en el norte de nuestro continente no lleguen. Por ejemplo, el fentanilo o el tren de Aragua. Pero la frontera a nivel nacional, tú sabes que los primeros 20 kilómetros de territorio les corresponde al Ministerio de Defensa, y toda la faja costera le corresponde a Prefectura, también Ministerio de Defensa. Pero sin perjuicio de eso, en este periodo de gobierno, y sobre todo en los últimos meses, hemos intensificado mucho el trabajo en conjunto, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, nosotros aportando inteligencia de dónde ingresan los contrabandos o por dónde pueden ingresar armas o drogas, el ejército apoyando con músculo y con herramientas y con drones dentro de esas zonas, y después nosotros generando una suerte de pinza dentro de las rutas y caminos vecinales por donde esta gente se mueve. De hecho, hemos encontrado en estos últimos días un montón de cargamentos, no solo en las zonas aledañas a la costa, en trabajo en conjunto con Prefectura, sino también en rutas y caminos vecinales. Ayer, cerca de Paysandú, encontramos un vehículo que venía de Paraguay con 20 kilos de cocaína. Hace 2 días atrás había también otro cargamento con unos 120 kilos o 130 kilos de marihuana. Y eso tiene que ver con el trabajo conjunto con fronteras, pero también con un mayor despliegue de la policía en territorio. Esto de que inauguramos 170 comisarías, subcomisarías y destacamentos nuevos, es precisamente para volver a darle músculo al interior del país, que en el periodo anterior se lo había básicamente desmantelado. Vuelvo un ratito para atrás, Nicolás, y mencionábamos esto de las fronteras, que hay que fortalecerlas, ¿no? Y allí, por ejemplo, en el programa que plantea la coalición republicana, se menciona la necesidad de fortalecer o de darle aún más acción, más posibilidades de acción a las Fuerzas Armadas. ¿De qué se trata eso? Bueno, precisamente, las Fuerzas Armadas tienen, como yo te decía, el control dentro de los 20 kilómetros de la faja costera. ¿Hay que ampliar? Una opción podría ser ampliar, pero también la otra opción es, nosotros acabamos de adquirir, por ejemplo, 6 aviones de combate, que son de las Fuerzas Aéreas. Y lo hacemos precisamente para blindar el espacio aéreo. Acabamos de comprar también 2 buques
para la custodia del mar territorial. Y lo hacemos precisamente también para blindar nuestras fronteras marítimas. Y eso tiene que ver con la lucha también contra el narcotráfico. Porque yo compro aviones de combate ¿para qué? Para cuidar mi espacio aéreo, para evitar que aviones con cargamento de drogas o contrabando o armas de alguna forma entren a nuestro territorio, que después terminan arrojando bolsos con drogas en caminos vecinales o en campos. Entonces vos tenés que tener un músculo, y creo que en ese sentido el Ministerio de Defensa tiene un rol muy importante para jugar también en la lucha contra el narcotráfico. Creo que tengo un fragmento de lo que me decía en la radio el candidato a la presidencia, Yamandu Orsi. Le voy a pedir al señor ministro del Interior que se coloque los auriculares, porque lo que menciona Orsi ahí es que en realidad esto de la ley de derribos no tiene mucho sentido, y es lo que él se propone, por otra parte, se lo dispuso como una de las primeras acciones de gobierno, derogar o por lo menos plantear una revisión de ese aspecto de la ley. ¿Tenemos a Orsi? ¿Específico? Yo creo que hay que revisar, pero sin dramatismo. Tampoco Uruguay no es un país piquetero. Nunca fue. La Intendencia de Calderón alguna vez la ocuparon y fue un rato. ¿Qué quiero decir? Que en Uruguay se resuelven las cosas de otra forma. Esto no es Argentina y no será. Pero son de las cosas que hoy no se me ocurre salir a modificar. Me decían, va a modificar, va a transformar la LUC. Y lo que haya que modificar, se modifica con leyes. Porque uno, cuando va transitando de cara a las transformaciones, lo que uno piensa, va generando normativa que deroga la anterior. Pero no tengo como prioridad hacer una revisión de esas, sí de otros aspectos de la ley de urgente consideración. Por ejemplo, la ley de derribo. Parece una obviedad, parece una tontería, sí. ¿no? ¿Y por qué puso tanto acento ahí? Porque tiene que ver con relaciones internacionales, además, y el combate mundial al narcotráfico. Es la peor de las soluciones. ¿Por qué? Dicho por todas las agencias. Sí. Y no sé, me gustaría saber por qué lo hicieron. Me gustaría, no sé cuál fue la explicación. Te pongo un ejemplo nomás de lo que yo debatí. Lo otro es que los docentes tienen que participar de otra forma en la conducción de la educación. No sé cuál es, pero ¿cómo se evita? Con otro protagonismo, ¿verdad? Sobre lo otro de arriba es demasiado técnico de pronto, pero... No, es tan simple, a ver, simple. Sí, vos bajás un avión de ahí, perdés toda la evidencia y perdés toda la trazabilidad. Entonces, si vos no querés saber de dónde viene y para dónde va, tiralo. Suspicacia. Bueno, los comentarios del ministro Martinelli. Sí, yo creo que hay un error de concepto ahí de Orsi. Primero porque él, me imagino, estará pensando que uno le tira un misil y el avión vuela en pedazos, pero la ley de derribo lo que implica es, primero, la posibilidad de que vos puedas dispararle desde tierra incluso y neutralices el avión. No necesariamente tiene que volar, podés pegarle al motor, planea y termina aterrizando, y ahí están los cuerpos de tierra que abordan el avión, o sea que ahí no se pierde evidencia ni se ponen en riesgo vidas. ¿Y cuando se dice que es la peor de las soluciones? Y lo segundo es que por algo estamos comprando aviones de combate. El avión de combate no necesariamente es que va a ir y va a derribar el avión. Vos podés tener el avión de combate de forma intimidatoria y obligar a esa aeronave a aterrizar o, en algunos casos, a salirse del curso del espacio aéreo nacional. ¿Me explico? Entonces, yo no comparto lo que él dice. Estimo que es un pedido que le hizo Estados Unidos. Él no lo dijo, pero yo estimo que es así, porque Estados Unidos nos ha reclamado no aplicar la ley de derribo. Pero en definitiva, Uruguay tiene todo el derecho de defender su soberanía, de defender su espacio aéreo. Y en definitiva, si lo que queremos realmente es combatir el narcotráfico, y nosotros tenemos que tener todas las herramientas arriba de la mesa. Así como propusimos la ley de allanamientos nocturnos y que el Frente Amplio no apoyó, bueno, en este caso nosotros invertimos en escáneres para el puerto. El Frente Amplio estuvo 15 años y no compró un solo escáner. Invertimos en 6 aviones de combate. El Frente Amplio estuvo 15 años y no compró un solo avión de combate. Invertimos además en buques para la custodia del mar territorial. El Frente Amplio en 15 años no compró uno solo. No solo eso, desmantelaron las brigadas de drogas de Montevideo y Canelones. O sea, básicamente donde funcionan o donde viven 2/3 de la población nacional, que es donde se da la mayor cantidad de bocas y de luchas entre las diferentes bandas del crimen desorganizado, como le llamo yo, no contaban con bandas, no contaban con brigadas especializadas para atacar el microtráfico. Es más, nos entregaron un país sin siquiera tener un organigrama de cuáles eran las bandas que operaban, no las tenían identificadas. Porque en la entrevista en un momento también, creo que Orsi habla de 50 bandas que
que operan en el territorio. Esas 50 bandas fueron identificadas por este gobierno. Fuimos nosotros al Parlamento a decirle a los legisladores, miren, tenemos identificadas hasta ahora, estas en algún momento fueron 45, 47, 50, bajaron, las vas desmantelando, se van creando nuevas, pero en definitiva, ese trabajo lo hizo este gobierno. Ministro, un apuntecito sobre ese concepto, porque a veces son palabras o juegos de palabras, pero corresponde darle cuerpo, ¿no? Crimen desorganizado. ¿Por qué crimen desorganizado? Porque acá lo que hay en realidad son organizaciones familiares, por así decirla, con una estructura muy básica, o en algunos casos sin una estructura, o sea, no hay tareas definidas, o a veces hay multitareas en una misma persona. Uno se encarga de vender, el mismo se encarga de distribuir, se encarga de ir a amenazar a alguien para cobrar. No funciona como una estructura piramidal, como pasa con las maras, o como pasa con la mafia italiana, o como pasa con otras organizaciones criminales, como puede ser el primer Comando Capital, por ejemplo, o Comando Vermelho en Brasil, o el Tren de Aragua, estructuras que tienen un mando mucho más piramidal o vertical. Y allí, lo que hay son bandas que se disputan el territorio de forma muy desorganizada, andan a los tiros arriba de los techos para mostrar su poder de fuego, y que en definitiva eso también te demuestra que es una actitud de una banda desorganizada, porque al crimen organizado no le sirve el ruido. El negocio del crimen organizado es hacer plata, y si vos haces ruido atraes a la policía, atraes a los medios de prensa, y eso no es bueno para el negocio. Por eso yo digo que acá lo que hay son esas disputas de territorio entre bandas desorganizadas. Sí, banditas en todo caso, banditas por lo que. Ajá. Ahora, en esa lucha por el territorio de las banditas desorganizadas, hay un número importante de muertos. Sí. Por venganza, por esto de los ajustes de cuenta, en fin, cae gente inocente, hay como un daño colateral. ¿Cómo se atiende eso? Bueno, ahí hay que trabajar mucho en el tema de las causas. Yo siempre digo, el homicidio es un delito muy difícil para la policía de evitar. En definitiva, la policía muchas veces llega cuando la sangre ya llegó al río. No podemos tener un policía en cada esquina, en cada cuadra, adentro de cada casa para evitar todos los tipos de homicidios que hay. Porque no solo tenemos un problema con lo que vos mencionás, que son los homicidios producto de las luchas criminales, digamos, sino también tenemos homicidios vinculados a un aumento de violencia en las relaciones interpersonales, que también hemos visto en este tiempo, donde una persona saca a pasear un perro, otra saca a pasear un gato, y el perro muerde al gato, el gato al perro, y los dos personas que pasean los perros, uno termina matando a la otra, o a la salida de un boliche se pelean, y capaz que antes vos y yo nos peleábamos, te ibas con un ojo morado, un diente menos, ahora uno saca un cuchillo, el otro saca un arma, o sea, ha cambiado esa forma de relacionamiento en la sociedad. Y la forma de abordar para realmente darle una solución de fondo al tema es trabajando en las causas. Y cuando hablo de trabajar en las causas es trabajar en la educación, en la base, trabajar en la deserción, por ejemplo, estudiantil. Es lo que llaman enfoque dual. Es lo que llamamos nosotros la estrategia de enfoque dual, que tiene una pata en la represión y otra pata importante, otro pilar importante, el trabajo en causas. Pero ahí hay que trabajar en la educación, en la salud mental, en las adicciones, en el alcoholismo, en las oportunidades laborales, oportunidades de una vivienda digna, o sea, es todo un ecosistema que muchas veces, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy, un mundo tan acelerado, donde vos y yo de repente salimos del mismo barrio, pero tú tuviste éxito, te fue bien, te compraste auto 0 kilómetros, te mudaste de barrio, tenés una linda casa, y yo sigo estancado en el mismo lugar. Entonces yo quiero lo que vos tenés. ¿Y cómo hago para tener lo que vos tenés? Porque el camino de lo legal, de lo legítimo, quizás me lleva mucho tiempo llegar ahí. Entonces hay mucha gente que termina optando por, bueno, voy a robar o me voy a vincular a una banda de crimen desorganizado para vender drogas, porque de esa forma voy a llegar mucho más rápido a poder tener un autito, y los ofrecimientos en esos lugares son muy tentadores. Sí. Entonces eso lo combatís con educación. Advertiste igual, hoy mencionabas el primer Comando Capital y también el Tren de Aragua, que no están todavía en el territorio nacional, pero pueden estar. El Tren de Aragua es una organización que nace en Venezuela, se ha ido expandiendo a otros territorios, y cuando se expande lo hace con mucha violencia. No ha llegado todavía a los países del Mercosur, sí ha tratado de ingresar al norte de Chile, pero bueno, por eso yo insisto mucho en los foros internacionales, en esto de trabajar cooperativamente, de intercambio de información. De hecho, ahora en la cumbre del Mercosur creamos lo que llamamos unas mesas auxiliares de trabajo que van a estar funcionando de forma permanente, y pedí poner foco
en la creación de una mesa cuyo nombre es crimen organizado, pero poner foco específico en el Tren de Aragua. Que cada país que pueda aportar datos vinculados al Tren de Aragua lo haga en una base de datos que ya tenemos diseñada, que se llama SIMBE, que es una base, un sistema de información, donde cada país puede ir colgando, subiendo la información que tenga sobre los diferentes aspectos o diferentes temas. Bien, Otro fue el fentanilo. Bueno, el fentanilo. El día que no llegó todavía al sur, digamos, al Mercosur. Pero hay investigaciones respecto a algunas posibilidades. Lo que ha habido, tanto por ejemplo en Argentina, que el otro día lo conversaba con la ministra Bullrich, como aquí en Uruguay, son robos de fentanilo legal, lo que se usa en los hospitales o en las farmacias, que tiene una trazabilidad en esos casos. Entonces uno le permite tener una investigación y poder llegar a los responsables. Puede ser un testeo para ver de qué forma se entra después. Pero no tenemos lo que está pasando más en el norte y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hoy el enemigo público número 1 de Estados Unidos dejó de ser la cocaína, es el fentanilo. Se lleva centenas, decenas de vidas todos los años. Entonces tenemos que conocer ese fenómeno antes de que llegue, porque yo no digo que vaya a llegar, ojalá que no, ojalá que los países de más al norte empiecen a blindar sus fronteras y esto no llegue. Pero si llega en algún momento, tenemos que estar preparados, tenemos que tener el conocimiento de cómo abordar el tema desde el punto de vista médico, sanitario, claro, y por supuesto desde el punto de vista policial. En lo que estás mencionando, debe haber una tarea, me imagino, muy aceitada de inteligencia. He estado, por ejemplo, con el ex fiscal Jorge Díaz, que ha advertido que si hay algo que no hubo, fue capacidad de coordinar en materia de inteligencia. ¿De este gobierno? Yo no lo escuché decir eso, pero si dijo eso es no solo falso, sino que demuestra un enorme desconocimiento de cómo funciona hoy y los avances que ha tenido la Policía Nacional. De hecho, te acabo de poner un ejemplo, dos ejemplos te puse, uno vinculado al intercambio de información con lo recientemente inaugurado en Brasil y en la frontera con Rivera, una base para atacar y trabajar sobre el crimen organizado en la frontera. Te he puesto los ejemplos del récord de incautación que tenemos de drogas, de pasta base. Te he puesto el ejemplo de las bandas criminales, que hoy un candidato como Orsi puede hablar de 50 bandas criminales. Si le hubiera pasado esto a Orsi hace 5 años atrás, no hubiera tenido ni idea cuántas bandas funcionaban en Uruguay. Eso es producto de un trabajo de inteligencia que hizo este gobierno con esta Policía Nacional. Porque lo que le damos nosotros en el 2 de marzo de 2020 no había absolutamente nada. No había una sola investigación de alguna banda de microtráfico vinculada a lo que está pasando hoy en Montevideo, sobre todo en Montevideo y en algunos barrios de Montevideo. Ministro, ¿cómo se reacciona cuando se advierte también que la lucha contra el narco de peso, el pez gordo si se quiere, no ha redituado, por ejemplo, en el número de procesamientos? Y se dice, hay un bajo número de procesados por lavado de activos, allí están fallando los controles, hay que fortalecer la institución, la institucionalidad. ¿Qué se responde a esto en particular? A ver, lo primero, nosotros trabajamos en los 3 niveles contra el narcotráfico. El alto nivel, el gran narcotraficante, como tú decís, el distribuidor y después el microtráfico. El microtráfico es el que genera el mayor flagelo en los barrios. Cuando una boca está abierta, genera problemas en todos los barrios. Cuando vos lográs cerrar esa boca, con un importante trabajo de investigación de vuelta y de inteligencia de vuelta, porque son varias semanas o meses que te puede llevar cerrar una boca, y obviamente con la Fiscalía y el Poder Judicial, los delitos en ese barrio, en esas cuadras, bajan alrededor de entre un 12 y un 22-23%. Naturalmente que agarrar al gran narcotraficante, que la mayoría de las veces ni siquiera vive en Uruguay, no es un trabajo solo de Uruguay, es un trabajo de las agencias antidrogas más importantes del mundo, como por ejemplo puede ser la DEA. Por eso la insistencia nuestra de que la DEA venga a Uruguay. Ahora nos dieron la noticia de que van a tener en Argentina un delegado exclusivamente para Uruguay. Por eso trabajar mucho con el equipo antimafia de Italia, por eso dentro de las propuestas del programa de gobierno también de la coalición está crear también este grupo antimafia, emulando un poco lo que hace Italia. Entonces, nosotros lo que hacemos con el gran narcotraficante básicamente es brindar información a requerimiento de otras organizaciones antidrogas, como por ejemplo la DEA. Es muy difícil para nosotros, por la capacidad financiera que tenemos o los recursos humanos que tenemos, ir a buscar, como yo siempre pongo de ejemplo, a un Chapo Guzmán, a un Pablo Escobar allá en México o en Colombia. No es tarea nuestra.
¿Me explico? Nosotros sí podemos brindar información, sus nexos están acá en Uruguay, hacer tareas de inteligencia e investigación cuando nos lo piden, y si encontramos evidencia en alguno de los celulares que se incautan en este tipo de operativos grandes, por supuesto que siempre la estamos aportando. Ahora, sos un hombre del derecho, Nicolás. ¿No te llama la atención el número de procesados por lavado? A ver, nosotros creamos la Fiscalía de Lavado de Activos en este periodo de gobierno. Es muy reciente, creo que no tiene más de 2 años de crear esa Fiscalía, y obviamente lleva todo un proceso de adaptación en ese trabajo. Pero además de eso creamos el decomiso ampliado. Es una figura que no existía, que es la posibilidad de ir, cuando una persona ya está condenada, contra todos aquellos bienes que la persona no puede demostrar, o sea, la carga de la prueba se la trasladas a la persona que no puede demostrar cómo logró adquirirlo. Si tiene una estación de servicio, si tiene un repago, si tiene un auto de $150.000, si no puede demostrar cómo lo adquirió desde el punto de vista legítimo, nosotros ahora, con el decomiso ampliado, creado por este gobierno a instancias de esta administración, podemos ir contra esos bienes. Pero te repito, o sea, la Fiscalía de Lavado de Activos tiene, creo que son 2 años de creado, y vamos en ese camino. Antes de crearse esta Fiscalía, el periodo anterior, ¿cuántos había? También allí se ha insistido bastante en cuanto a que hubo como un fracaso en los últimos 3 años para definir un fiscal de corte, y que en atención a la importancia, a la relevancia que tiene esa figura institucional, una cantidad de cuestiones vinculadas a la seguridad podrían haber mejorado. Bueno, a ver, eso me excede un poco porque es resorte del Parlamento. Pero es iniciativa del Poder Ejecutivo también. Y de acuerdos políticos. La iniciativa debe partir del Poder Ejecutivo. Sí, pero si sabés que no tenés los votos necesarios para llegar a un acuerdo político, porque no están dados los ánimos o porque no hay un nombre acorde para todos, en definitiva, pero es más resorte, te digo, del Parlamento. O sea, sí me parece que hace falta un apoyo económico y financiero a la Fiscalía. Necesitamos potenciar el trabajo de Fiscalía. Hay muy buenos fiscales que en algunos casos la verdad es que están bastante desbordados en el trabajo que tienen. Lo vemos nosotros, por ejemplo, y que repercute en lo que tiene que ver con la seguridad pública, con los famosos emplazamientos sin fecha. El año pasado tuvimos 6.500 emplazamientos sin fecha. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros agarramos a un delincuente, lo llevamos ante la Fiscalía y la Fiscalía lo emplaza sin fecha. Es decir, que el delincuente entró, estuvo unas horas, se fue, y así como salió libre, capaz que a las pocas horas está de vuelta hurtando. Esa figura del emplazamiento sin fecha no existe. Sin embargo, supongo yo que por el desborde que tienen los fiscales, tienen que apelar a ese instrumento, que repito, no existe desde el punto de vista jurídico, no está en el código. Y entonces lo que eso te genera a vos es que haya un delincuente que robó en una plaza, yo qué sé, la plaza de Durazno, por así decirte, y a las pocas horas ese delincuente está de vuelta robando. Y la gente que te dice, la policía no hace nada. Sí, la policía hizo, lo agarró, lo llevó ante la justicia. Lo que pasa es que después la Fiscalía lo emplazó sin fecha. Yo he tenido casos que me han contado los jefes de policía de 30 emplazamientos sin fecha de un mismo individuo. Recién a la vez 31 lo formalizaron. Entonces vos tuviste que 30 hurtos antes, con todo el descontento que eso implica, sobre todo en las localidades más chicas, porque capaz que eso te pasa en Montevideo y pasa desapercibido, pero en localidades mucho más chicas te pasa en Guichón, y obviamente que el descontento, el enojo de la gente es entendible. Por eso digo que ahí la Fiscalía tiene un debe del Poder Legislativo en dotarlo de los recursos necesarios para que puedan tener las herramientas, quizás crear más fiscalías, quizás crear más asesores para asistir a los fiscales y que puedan abordar cada uno de los casos que se le presentan. Bien, nos quedan un par de minutos. La oposición ha destacado tu talante para el diálogo, ¿no? Y han entendido que es interesante hablar contigo porque se puede construir un diálogo. Me lleva a hacerte 2 preguntas. La primera es si efectivamente entendés que llegó el momento de dialogar para que las políticas de seguridad pública sean políticas de Estado y que no quede simplemente en la foto. Hay otra pregunta como asociada, y es si vas a seguir en el cargo, si efectivamente Delgado gana las elecciones. Y esto tiene que ver también con esas cuestiones que merecen un análisis, no desde la pasión, desde el camiseteo, sino un análisis con sensibilidad. Lucía Echeverri pidió informes a la Corte Suprema de Justicia, que creo que los compartió contigo, donde dicen, el 60% de quienes están detenidos hoy, de esos 16.100 presos, el 60% tiene condenas de, a lo sumo, 24 meses. Por lo cual, allí hay que revisar
Y en eso se basa el Frente Amplio para proponer la desprisionalización. ¿Cómo observas eso justamente? Primero, la cantidad de gente presa que entra por un robo y sale perfeccionado en su técnica. Y la necesidad de descomprimir eso que es una bomba de tiempo, que son las cárceles. Empiezo por la segunda pregunta. No hablé con Álvaro Delgado a ver si voy a seguir al frente o no, en caso que le toque ser presidente de la República. Pero te gustaría. Yo lo que he dicho es que me gustaría por lo menos seguir un año más para armar la ley de presupuesto, que nunca es fácil, porque yo ya vengo del ministerio, arranqué como director general de secretaría, ahora como ministro, y obviamente tengo una visión de hacia dónde va el ministerio en esto del enfoque dual. Y para alguien aterrizar de cero y tener que armar la ley de rendición, de la ley de presupuesto, no es fácil. Y después porque hay algunas cuestiones que también me gustaría cerrar antes de irme, que tiene que ver con esto de trabajo en las causas y lograr un acuerdo multipartidario. Lamentablemente hace 2 años nosotros convocamos un acuerdo multipartidario, se sentaron en la mesa todos los partidos políticos, se sentaron otros actores relevantes también en la mesa y llegamos a un consenso de 16 medidas, entre las cuales había 7 medidas que las había presentado el Frente Amplio. Después, lamentablemente, el Frente Amplio no apoyó esas medidas, ni siquiera apoyó sus propias medidas, pero nosotros igual decidimos seguir adelante con eso. Y hoy estamos de las 16 medidas, ya hay 15 que están en proceso de ejecución. La única que no está en proceso de ejecución es la creación de un Ministerio de Justicia, pero que hay coincidencias entre todos los partidos políticos que habría que crear un Ministerio de Justicia. El resto, como te digo, está todo en ejecución. Ahora, volvemos un poco al principio, el trabajo en las causas. Yo vengo hace 2 horas de poner la piedra fundacional o la piedra fundamental de una nueva cárcel de mujeres. Hace 3 semanas atrás puse otra piedra fundamental para el inicio de obras de 3 cárceles nuevas también en Libertad. Entre estas cárceles vamos a tener básicamente un total de 3.000 nuevas plazas. Eso nos va a permitir descongestionar, llegar casi a un nivel de hacinamiento cero. Ahora, también está la cárcel de 33 que se está licitando, está la posibilidad de ampliar estas cárceles que yo te digo, o sea, si fuera necesario crear más plazas. Pero nosotros entendemos que con esto y con todo el trabajo que se viene haciendo dentro de los establecimientos de rehabilitación, deberíamos llegar a un momento donde empecemos a aplanar la curva de crecimiento. Y mirá este dato. Pese a que nosotros en el 2020 teníamos 11.000 personas privadas de libertad y hoy tenemos 16.000, es decir, tenemos 5.000 personas privadas de libertad más que las que había cuando arrancamos el periodo de gobierno, las tasas de homicidio, las tasas de suicidio y las tasas de fuga están en sus niveles más bajos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay un trabajo muy importante que se ha hecho dentro de las cárceles, con el MIDES, con la UDELAR, con la UTU, con INEFOP, con una cantidad de instituciones públicas y privadas y ONG que se han acercado y están trabajando. Mañana voy a ir al CONCAR a firmar un acuerdo con ACDE, que es la Asociación de Empresas Cristianas, donde está la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio involucrada, que es darle oportunidades a las personas privadas de libertad para que se formen, para que puedan salir con un empleo, donde está el Estado incentivando con descuentos tributarios a aquellas empresas que se animen a contratar. Entonces, todo eso genera un músculo, genera un ecosistema que apunta directamente a bajar la reincidencia y ayudar a la reinserción social de esas personas. Sí, una reincidencia, eso, y eso te lo engancho con lo que vos me preguntabas. Eso es política de Estado. Y ahí es donde tenemos que entrar en el diálogo. No puede ser que cada 5 años nos estemos reseteando, gane quien gane, y como lo hiciste vos eso está mal, o como lo hizo el otro está mal, entonces yo voy a cambiar. Porque eso es directamente pegarnos un tiro en el pie para todos los uruguayos. Ahora, hay Tenemos datos, que construir políticas de Estado a largo plazo. Nicolás, y ya con esto cerramos. Hay datos muy objetivos que los ha planteado el propio comisionado parlamentario para el sistema carcelario y que ha escandalizado a algunos organismos internacionales porque dice que eso es infernal y que va a pasar mucho tiempo hasta que más o menos se advierta como cierto principio de solución. Y ahí es donde yo te planteaba que entra gente, inclusive por algunos delitos nuevos creados por la LUC, entra gente que no tiene que estar ahí, tiene que estar en otro ámbito, o prisión domiciliaria o lo que sea. Es lo que plantea también la oposición. A ver, primero, Petit, al que le tengo un gran afecto y charlo mucho con él, dijo que vamos a terminar este periodo con 20.000 personas privadas de libertad. Estamos en 16, o sea que ahí hubo un error. Segundo, el tema
carcelarios. Yo estuve ahora hace unas semanas atrás en la interpelación. En el año 2005 el Frente Amplio decretó la emergencia carcelaria. Y en el año 2009 vino Manfred Novak, el veedor internacional, y dijo que en las cárceles uruguayas los tipos vivían como animales, que tomaban agua del water. Entonces la situación, lamentablemente, no ha podido cambiarse. Y en ese periodo, el periodo que gobernó el Frente Amplio, pese a que tenían menos personas privadas de libertad, tenían las mayores tasas de suicidio, las mayores tasas de fuga, las mayores tasas de homicidio y las mayores tasas de motines. Tenían un motín atrás de otro todos los días. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, por supuesto que queda mucho trabajo por hacer, pero se está haciendo un enorme esfuerzo con una inversión histórica en materia de infraestructura, con la creación de estas 3.000 plazas que están en proceso, más las 1.900 que ya se crearon en estos 5 años. Pero además, se ha hecho un enorme esfuerzo con el MIDES, con estos programas sociales, el PIA. Hoy más temprano, antes de ingresar a la radio, hablábamos del PIA, es un programa de inclusión asistida donde se le está dando, que apunta directamente a bajar la reinserción, se le está dando a una persona que sale en libertad la posibilidad de tener una tarjeta para gastos mínimos y la posibilidad de tener otra tarjeta para boletos de ómnibus, departamentales o locales. ¿Pero cuánto es eso en plata? ¿200 pesos? Bueno, hoy estamos en un plan piloto. Abarca a 600 personas privadas de libertad que están recobrando su libertad. Está siendo medido y auditado por la Universidad de Montevideo y nos está dando buenos resultados. El primer mes de aplicación logramos bajar un 24% la reincidencia. Entonces, son proyectos auspiciosos, interesantes, que si funcionan, cuando tengamos el informe final, lo que tenemos que hacer es el próximo periodo de gobierno ir a la ley de rendición de cuentas y contar al Parlamento sobre estos planes pilotos que funcionan y pedirle más recursos. Bien. Ministro, muchas gracias. Nos quedó pendiente una cantidad de temas. Siempre nos queda corto el tiempo, porque imagínate, el otro día en el debate, tanto Orsi como Delgado decían cámaras y vamos a sumar acá. Y yo digo que es un gran hermano, vamos a estar todos ahí bajo sospecha. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura de meter cámaras por todos lados? Está bien, me imagino, ¿no? No, está bien. A ver, las cámaras lo que ayudan es a prevenir. Y sobre todo ahora que nosotros le incorporamos la ahí está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, lo que te ayuda es a prevenir más en tiempo real y la posibilidad de seguir creciendo en cámaras de vigilancia. En todos los lugares nos piden cámaras de vigilancia, en donde hay piden más y en donde no hay piden las cámaras nuevas. Bueno, ¿el domingo se juegan 2 modelos de seguridad pública o hay como una especie de... sin duda. Hay 2 modelos. Hay 2 modelos distintos. ¿Y cómo se logra una convergencia? Estamos hablando de que por un lado, el Frente Amplio propone las mismas recetas que ya fracasaron con los mismos actores políticos que ya fracasaron. O sea, durante el 2010 y el 2015, el gobierno de Mujica, los actores más relevantes de la seguridad pública eran La Llera, eran Leal y era Charles Carrera. Fracasaron. Durante el 2015 al 2019, el gobierno de Vázquez les da una segunda oportunidad a los mismos actores, vuelven a fracasar. En esos 10 años los homicidios crecieron un 100%, las rapiñas crecieron un 110%, los hurtos crecieron un 35%, fracasaron. Y ahora, ¿por qué motivo deberíamos darle a esas mismas personas una tercera oportunidad? Claro, yo lo que digo como ciudadano común, digo, estos no se van a poner de acuerdo de vuelta, esto es el sistema político, que es lo que piensa el ciudadano común y corriente, pero si se están tirando desde antes de empezar a trabajar en conjunto ya con todo esto, está bravo. Pero ahí tenés una diferencia grande en cómo ejecutás, porque el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, es una herramienta que la propuso el Frente Amplio, la votaron todos los partidos políticos. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social funcionó muy mal, es más, nunca estuvo presente en las cárceles porque Bonomi y Marina Nismendi se llevaban mal. Entonces, también es muy importante la gente que vos pongas. Vos me hablabas hoy de mi diálogo con la oposición, de mi buena relación. Bueno, Pedro Bordaberry dijo que sería Jorge Díaz un buen nombre para tomar en cuenta. No lo sé. Muchas gracias, ministro. Por favor. Y vamos a seguir hablando, porque queda todavía bastante por hablar. Gracias a ti por el espacio. Nicolás Martinelli, ministro del Interior. Seguimos adelante. Pongamos pienso en el balotaje. Adoptando el plan inteligente de UTE, podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico, durante 20 horas al día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados. Ingresá al simulador en ute.com.uy. UTE, transformando con energía nuestro país. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años.
junto a las familias uruguayas. Patrón, 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 patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Pongamos pienso en el balotaje. Me encanta esto de recibir amigos, así que desde ese punto de vista creo que no necesitan presentaciones, son personas ya conocidas, consolidadas profesionalmente, en términos humanos, que es lo más valioso también para mí, son personas maravillosas. Ana Matisic, ¿cómo te va, Anita? ¿Cómo andás? Qué alegría estar acá. Muchas gracias por la invitación. Hermano querido Gabriel Pereira, ¿cómo andás? Bien, me gusta verte ahí, me gusta verte haciendo cosas nuevas. A mí me encanta, ¿viste? La curva de aprendizaje recién empezó. Es un Everest. No envejeces mal, mirá. Siempre tengo, es impresionante. 200 años. Mirá, ¿viste? Es verdad que me sonrojo, es verdad, ¿viste? Esto como es lo bueno de invitar amigos, lo bueno de invitar amigos. Mauro también, ¿cómo te va? Daniel, gustazo estar acá. Qué buen lugar, che. Sí, está lindo, Asertiva Estudios. Acá es un espectacular. Es maravilloso para entretenernos además y para, bueno, vos sabés que se llama Pongamos Pienso el espacio, precisamente eso, ¿no? Para tratar de provocar pensamiento. Hoy había dicho, bueno, tanto Ana como Gabriel se levantan muy temprano, vos también seguramente, pero ellos ya tienen que estar al aire. Y había dicho esto de desayunando con Miguelito, ¿no? ¿Te acordás Miguelitos, que eran aquellos que tiraban en la ruta para trancar algún vehículo de algún presunto delincuente? Porque es eso, Anita, me imagino, ¿no? Saber que vas a encarar el día leyendo probablemente mucha mala noticia, ¿no? Sí, las noticias ya por definición tienen esa cosa de que pesa mucho más el elemento negativo porque rompe con lo habitual a la hora de seleccionar qué información vamos a dar. Y eso generalmente tiene un tinte malo. Sí, el sesgo ese de negatividad. Además, no sé si estuve bien. Afortunadamente no son las únicas, igual, claro, pero bueno, claro. son las que predominan, básicamente. Sí. Siempre está esa discusión, no hay malas o buenas, hay noticias, ¿no, Gaby? Sí. Yo lo que también creo respecto a eso de cómo digerís las malas noticias, me parece que cada uno en su ámbito, el ser humano tiende a acostumbrarse, ¿no? Y no te das cuenta cuando pasa el tiempo en qué momento fue que empezó a pasar esto, en qué momento empezaron a haber sicarios, ¿cuándo fue? No sabemos muy bien, empezaron a aparecer y ahora ya empieza a ser natural lo que hace 20 años hubiera sido título de etapa durante 3 días, ¿no? Entonces todo se empieza a relativizar, te vas acostumbrando a todo, empezás a normalizarlo, hay cosas que yo no quiero normalizarlas, claro. Pero la propia dinámica es difícil tratar de encender una luz para que la gente no se acostumbre. Sí, quiero felicitar y además celebrar tu iniciativa de hacer firmar a los 2 principales candidatos esa especie de compromiso con la primera infancia. Ahora, después está la otra pregunta. Un periodista tiene que ir con una cartita, presentarle que lo firme, que se saquen la foto, cuando debería ser el tema. Mira, ¿sabes una cosa? Sí, cuando yo se los planteé, no importa cuál, me dijo, sí, pero ¿quién lo redacta? ¿No? Yo le dije. Pero lo que me dejó pensando eso es ¿pero que... qué vas a ponerte? Deben haber dicho, no me dijeron nada. ¿Quién lo redacta? Yo, y se lo mandé. Pero me dejó pensando en que es natural que los políticos sean objeto de crítica, digamos, ¿no? Pero también me pregunto si a veces no hay que ayudarlos un poco. Se está perdiendo la mediación en la política. La élite está muy deprimida, como el resto de la población. Sí. Nosotros pensamos que la población, que la sociedad cae así, cae abajo. La sociedad cae así, ¿no? Yo siempre digo, mirá el Senado que tenías en el 85, 86 y el que tenés ahora. Entonces, yo a partir de eso digo, tiene que haber mediadores. Vos sabés que se dice a veces cuando se quiere criticar a un político o al sistema, viven en otro mundo, en otra realidad, en otro planeta. ¿Hay algo de eso también? Sí, en esta campaña fue notorio, ¿no? Esta campaña fue notorio y es algo que muchas veces también somos duros con la gente, con el elector, cuando decimos, no, porque la gente no lee los programas, la gente no sé qué, la gente, bueno, entra y mira las noticias más chotas y no mira las cosas que son importantes. Es verdad que somos y está bien ser críticos con la sociedad, que seamos autocríticos de alguna manera, pero también es preguntarse, ¿a quién le hablaron los políticos durante esta campaña? ¿No? ¿De qué hablaron los políticos? Si uno hace como el repaso breve de lo que fue este año electoral, se nos fue el año en pavadas, ¿viste? Y para decirlo así en lenguaje hardware, y sí, eran pavada tras pavada.
y pareciera por momentos que está como que Uruguay, viste, no tuviera situaciones graves, ¿no? ¿Pavear no es una forma de protegerse también? Y claro, me parece que hubo una decisión deliberada en los comandos de campaña que fue esquivar los temas complicados. En particular, el tema de que Gabriel sabe más que cualquiera de nosotros, que es la cuestión del crimen, el aumento de la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico. Es como una paradoja, porque es el tema principal de preocupación de la gente. O sea, la gente está clara en cuál es el problema. O sea, no es la gente la que no. Pero hubo una decisión estratégica en los comandos de esquivarle, porque se ha dicho mucho del lado de que Orsi, esto, aquello, pero del otro lado tampoco fue demasiado que se le entraron esos temas, ¿no? Sobre todo estando en el gobierno. Por eso al buen periodismo salud, porque a veces vos tenés el espacio ese para un poco apretarlo. Sí, yo creo que esto pasa un poco con la audiencia en todos los planos, con la audiencia hacia el periodismo, con la audiencia, la ciudadanía hacia los políticos, que también están cansados. Yo a veces hablaba con familiares que no estaban completamente por fuera de lo que pasaba en la actualidad, y era como personas viejas, o sea, intelectuales, te estoy hablando, y era como, mira, yo ya sé que está todo mal, que la gente se está matando, pero no quiero desayunarme esas noticias todos los días, ¿entendés? No quiero tratar de asimilar eso día tras... Yo ya sé que esto está así, que yo no estoy pudiendo hacer nada para corregirlo, gente que se dedica a otras cosas, y esa distancia que a veces se da con lo que es la transmisión de las noticias y la información, también se traslada a lo que es la ciudadanía con los políticos, me parece. Sí. Y también acéfala la política. Y con la política, ¿no? Déjame agregar algo ahí que me parece interesante, que es lo siguiente. Yo creo que los problemas están, la gente es consciente de los problemas sociales, pero lo que siento es que la política como tal ha perdido relevancia en la vida de las personas. O sea, aquello que resuelve la política pública, la acción de gobierno, la discusión colectiva, eso se ha ido retrayendo. Entonces estamos en un momento, me parece, de la sociedad donde el espacio, la dimensión de lo político se ha achicado, ¿no? Es como que hay muchos temas que son muy importantes donde la política no tiene nada que ver. Hay muchos temas, por ejemplo, pensando en las generaciones más jóvenes, para los chiquitines, muchas cosas que están pasando en las redes sociales, muchas cosas que están pasando que hay otros actores de poder que toman decisiones muy grandes, las corporaciones, ni hablar. En el último libro de Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo radicado en Chile, él plantea que a la política se le amplió el terreno, porque los problemas son más grandes, mayores y más profundos, pero se le acortó el tiempo. Exacto. Y las herramientas, ¿no? Y cada vez, digamos, la democracia es disputa, conflicto y cooperación. Lo que pasa es que acá estamos muy desbalanceados. Vivimos en el conflicto, tratando de derrotar al otro. Entonces, ¿cómo haces para después te tienden una mano? Yo pienso esto. Si cuanto más participación vos le vas a dar al otro, va a compartir parte de los triunfos, pero también va a compartir parte de las derrotas. Entonces, si vos lográs un acuerdo sobre los temas sustantivos, el debate, la disputa, transita por otros carriles, pero no por los sustantivos, porque no puede haber, Daniel, 3 visiones sobre un tema como la primera infancia, por decirte uno, ¿entendés? Sí, pero fíjate que estuvo hasta hace un ratito Nicolás Martinelli, el ministro del Interior, y ahora todos son dialoguistas y quieren tender puentes, y quieren una política pública, una política de Estado. Son muchos más aquellos temas en los que coincidimos que en los que discrepamos. Ahora cuando le decís, fantástico, pero entonces hay 2 modelos el domingo. Sí, hay 2 modelos. Fíjate que el Frente Amplio, que pone estos nombres que fracasaron, y el Frente Amplio te dice, pero mira que estos no hicieron absolutamente nada, también fue un fracaso. Entonces, ¿cómo hacer para creer? ¿Cómo hacer para suponer que lo que más nos angustia hoy por hoy, que es la seguridad pública, cómo hacer para creer que efectivamente algún día pueden ponerse de acuerdo? ¿Vos tenés esperanza ahí hoy? Bueno, yo tengo una visión pesimista, pero por ejemplo, el debate, a mí, dos reflexiones que me dejó, más allá del debate en sí mismo. Del formato y eso. Sí, es por un lado que la falta de coraje, de lanzarse, ¿no? Y las políticas que hay que aplicar en seguridad para más o menos rápido bajar la violencia requieren de un coraje político que no lo advierto. Políticas que se han aplicado en la región requieren de un coraje porque... No lo advertís en ningún lado. No, porque se trata de ir contra la opinión de la gente. El estadista mide su estatura no cuando va en el sentido de la gente. Mide su estatura cuando va en contra de lo que la gente reclama. Eso es liderar, ¿no? Porque eso es representar. Eso es liderar. Y las medidas que en América Latina han dado resultados para bajar la violencia requieren un grado de audacia política que no veo a nadie en Uruguay dispuesto a eso. Eso fue una reflexión que me dejó. Y la otra,
Yo no sé si no ves perdón que te interrumpa, no sé si es no ver a nadie, yo creo que no se ven a los candidatos de hoy. Bueno, cualquiera de los dos bandos. ¿Pero quién si no? Bueno, no sé, habría que ponerlos a prueba desde otro lado, pero hoy en esta campaña particularmente es donde ellos dieron este examen y quedaron... No, pero este problema lo tenemos hace 50 años. Vos decís que hay una crisis de liderazgo que se traduce en la falta de valentía. Sí, digamos, hay una crisis de liderazgo, eso es claro. Pero hubo el liderazgo dentro de los partidos que exacto. Se han ido muriendo, los políticos de fuste que ya no existen más. Exacto, pero ¿qué pasa? Las políticas del vallismo fueron tan potentes que siguieron siendo durante décadas un sostén. Sí, dio para amortiguar durante mucho tiempo. Exacto, que no tuvieron en otros países y cayeron más rápidamente. Pero lo segundo del debate, yo leía un tuit de Santulo que decía: los debates no tienen por qué ser entretenidos. Tienen que ser. Claro. Y yo estoy de acuerdo. Yo lo dejé en todos lados. Ahora, cuanto más alta es la calidad del debate, puede terminar convirtiéndose en la imagen de la serpiente que se come a sí misma por la cola. Porque ¿cuánta gente es capaz de interpretar, de leer un debate de alta calidad? Siempre cito el titular de la UNACEP, contaba que la gente pierde el examen de conducir porque no comprende las preguntas del teórico. Claro. ¿No? Las cifras te dicen una cosa. Sí. No, tenemos el 90%. No, hay analfabetos funcionales, hay gente que se olvidó de leer. No, la gente que llega a la universidad no es capaz de comprender un texto. Entonces, Sabater te dice, la democracia debería educar en beneficio propio, para no suicidarse la democracia. Y ahí, cuando señalamos cuáles son los riesgos de la democracia, pocas veces pensamos que la educación es un riesgo para la democracia. Y es un factor fundamental. ¿Cómo vos elevás el debate no excluyendo a un montón de sectores de la sociedad? ¿Cómo haces para vulgarizarlo, que lo comprendan? ¿Cómo haces para tener un mismo discurso para la elite y para los marginados? Ese es el diagnóstico, digamos, la terapéutica de este nivel bastante penoso, digamos, del sistema político actual. Sí, yo creo que también hay una cuestión en esto del enfrentamiento a veces un poco cosmético entre los dos modelos de país que uno nota que no es tal. De todos modos, a veces se escabulle el discutir sobre el modelo de desarrollo del Uruguay, ¿no? Exacto, porque hay un agotamiento. Total. Hay algo que es notorio, que Uruguay hace una década que tiene un problema de crecimiento importante. Hubo un momento de crecimiento que estaba muy asociado a una coyuntura internacional y a un modelo de un mundo abierto, países emergentes que consumían lo que nosotros producíamos. Bueno, y nos tocó una década buena con eso. Ahora, eso se agotó. Y no hay de ninguno de los dos lados como un reconocimiento a la discusión económica, para salirme del área de seguridad que bien lo tocaba Gabriel. Yo sentí lo mismo con la discusión sobre economía, ¿no? Estaban discutiendo detalles de cosas en la economía y no veías arriba de la mesa la discusión de fondo de, che, ¿cómo vamos a hacer que Uruguay vuelva a crecer? Porque las cosas que queremos que pasen, las políticas públicas que queremos que ocurran, el dinero para la primera infancia, el dinero para la educación, el dinero para las cárceles, todo eso es un montón de guita. O sea, y Uruguay es un país que tiene restricciones y no... Un montón de guita que hoy no tenemos. Claro, y que tampoco... Y a veces hay una discusión un poco ilusoria, la idea de que, bueno, sí, es verdad, en el sistema impositivo habrá cosas para tocar, para mejorar, pero no es que hay un montón de gente que está haciendo mucha plata y no está siendo grabada. Eso no es tampoco la realidad del Uruguay. Entonces, es como que la discusión sobre productividad, sobre innovación, sobre ciencia, te lleva a los temas de fondo, que es lo que dice Gabriel, la educación. O sea, Uruguay no va a mejorar, no vamos a hacer más de 3 millones, no vamos a encontrar litio, entonces tenemos que, es nuestra gente, digamos, ¿no? A la pregunta de Daniel, ¿no? El diagnóstico y cuál es el camino, ¿no? Es que el camino ese es de largo plazo. Pero primero, podemos no saber qué hacer para adelante, pero sí sabemos qué hicimos para atrás. No hagamos lo mismo que hicimos para atrás de los últimos 50 años, porque vamos a ir al fracaso. Lo otro es que en ese libro Juan Pablo Luna dice que le sorprende cómo la dirigencia política quiere pasar del problema a la solución sin antes comprender. Vos para antes de salir del problema y llegar a una solución tenés que comprender qué es lo que está pasando. Y lo tercero, yo creo que un camino es que los políticos asuman su debilidad. Dice en una parte de un politólogo peruano, los presidentes más exitosos son aquellos que se reconocen como débiles. Si no reconocen su debilidad, esta debilidad que hoy se traduce en que no van a poder gobernar si no se ponen de acuerdo, si no reconocen su debilidad y siguen manejando el poder con arrogancia, vamos a seguir igual. A veces se habla de las políticas de élites, pero considerando justamente, ¿no?, que solo llega aquel que está muy preparado, el político profesional. Ahora, esta élite, en todo caso, también puede ser cuestionada por su falta de calidad. Yo la otra vuelta estaba hablando con Ana Balsa, la economista, sobre temas de pobreza justamente,
Y ella me explicaba que en los países desarrollados la matriz del gasto es completamente inversa a la que tiene Uruguay. Lo que los países desarrollados invierten en primera infancia es significativamente mayor de lo que se invierte en los jubilados. Esto es la apuesta por el capital humano, ¿no? Que si vemos los números de pobreza decimos que es un 20% de niños pobres, pero en realidad lo que representa la frontera entre, porque la línea es cuantitativo, te quiero decir, el límite. Si yo le pongo 500 pesos más a la familia que no está en la línea, sube, deja de estar debajo de la línea y esos 500 pesos no le cambian la vida a nadie. Ana, una cosa, la frontera es 1 de cada 2 niños. Una cosa la mitad de los niños están en una situación crítica. Hay que entender que una cosa es la pobreza infantil y otra cosa es la infantilización de la pobreza, que no es lo mismo. En infantilización de la pobreza, que es la relación de niños pobres respecto de la población, Uruguay ocupa el primer lugar con un guarismo, según la CEPAL, de 33. O sea, el segundo es Brasil con 6. 33 Uruguay, segundo Brasil con 6. Ese es el nivel de infantilización de la pobreza que tenemos. Y tiene que ver con eso, con la transferencia de recursos por una reforma de la seguridad social que permitió que hoy en el 80 y pico % de los hogares donde hay niños pobres no hay jubilados. No, y esto te lo quería vincular con lo que vos decías, porque en realidad este problema no solo nos tendría que interpelar por una cuestión humanitaria y social de que hay niños que están con carencias y no pueden salir adelante ni despegarse de ahí, pero también por una cuestión de la viabilidad del país. Porque la no inversión en capital humano ahora, las dificultades que ellos tengan en los primeros años de vida, van a salir no un 1% del punto dentro de 10 años, van a ser 4% del PIB. Sí, lo que cuestan las cárceles, lo que cuestan las adicciones, lo que cuestan los desafíos demográficos que tenemos. ¿Me dejás contar una anécdota que siempre cuento? Claro. Cuando cae el régimen comunista en Rumania, del régimen de Ceausescu, los asilos de niños eran espeluznantes. El Reino Unido llevó cientos de esos niños hacia Gran Bretaña y los insertó en familias británicas y en el sistema educativo británico. El King's College de Londres les hizo un seguimiento durante 22 años. 22 años. Esos niños viviendo 22 años en familias del primer mundo y en un sistema educativo del primer mundo, cuando pasaron raya, tuvieron mayores niveles de deserción, mayores niveles de violencia, mayores niveles de suicidio, mayores niveles de adicciones. Lo que le pasó en los primeros 3 años de vida, 20 años de políticas intensas. Eso, ya hay evidencia que comprueba eso, ¿entendés? Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de cómo le llegamos a las élites, también es como que se tienen que interpelar y comprometer, porque también su propio bienestar va a empezar a estar en jaque. Ya no solo si el discurso que debería de resonar en ellos también de la parte humanitaria aún no hizo eco, pues todo este argumento tiene que empezar a penetrar. E incluso desde el pensamiento que vos te puedas imaginar más conservador, más de derecha, por ponerlo en términos tradicionales, es decir, la persona que cree a rajatabla en la meritocracia, que dice, no, bueno, esto es cada quien que haga lo que puede. Bueno, está, pero incluso si te paras en ese lugar, la discusión sobre la carencia de la primera infancia no tiene sentido, porque nadie elige dónde nacer, ¿no? La lotería, que es la vida, digamos, no hay ningún mérito de que hayas nacido en tal lugar o hayas nacido en otro. Yo resumo así, la mejor quizá manera es pensar con egoísmo. Total. Con egoísmo y no con empatía. Sí, como decía Adam el egoísmo Smith, es más fácil. O sea, pensemos en el otro, seamos egoístas. Sí. Porque por lo menos hagámoslo por egoísmo, porque sabemos que nos va a terminar afectando a todos. Podría seguir escuchando. Estamos toda filosófica. Toda la trama discursiva pero me encanta porque me traje 3 insoportables. No, al contrario, los voy a traer todo el tiempo. Así genero red. ¿Sabes cómo? Esto vuela. El asunto es, vamos a tener el 24, una definición, y va a haber un día siguiente, y va a haber un 1 de marzo, ¿no? Con un escenario de bloques muy parejos. Total. Entonces, ¿no es acaso, capaz que soy demasiado, como decía Fernando Santulo en su momento también, el país de la frutillita, ¿no? Pero ¿no estaría bueno que esta paridad alentara una ventana de oportunidad para el entendimiento? Yo tengo la esperanza de que se obligue por obligación. Lo que decía, la debilidad. Sí. O sea, la debilidad. Porque los presidentes en este país
no tienen que reivindicar el 50% que los votó. Tienen que entender que la mitad no los quiere. Claro. pero ojo que en 2019 es que este escenario era el mismo, ¿no? La calle Pou gana la elección por 20 y pico de mil votos. Y el tipo, al día que asumió el gobierno, el Frente Amplio dejó de existir. Porque durante este gobierno, que también es comprensible por la dinámica del gobierno de la coalición, que él tenía demasiado que acordar ya para poder mantener una coalición funcionando. Y en ningún momento hubo una mirada de reconocimiento o de una política de brazo extendido hacia el Frente Amplio. En general fue todo lo contrario. Entonces, igual dicen es difícil, que ¿no? El matiz en esto es que gane quien gane, no tiene margen, por ejemplo, para una especie de look, ¿no? Aquella cuestión de decir, no hay mayorías parlamentarias. No, y aparte la designación de gabinete, la designación de entes autónomos. ¿No les habrá llegado la hora de obligatoriamente negociar? Sí, la negociación va a tener que estar, otra de las cosas que se va a tener que poner a prueba. Y no sé si soy tan optimista, ojalá me equivoque, ¿no? En que verdaderamente puedan surgir o sea, vos sos más temerosa del bloqueo, de un país bloqueado. Creo que no tienen la madurez todavía. Por ejemplo, ahora escuchaba, no me importa si es uno o otro, pero decían, ¿cómo con todo lo que está, el estilo de campaña que está desarrollando ahora, después va a venir a darme la mano? Y yo me hago la pregunta a la inversa. ¿Vos vas a trancar algo que es beneficioso para el Uruguay porque te sentiste que en la campaña no te trataron bien? Digo, Cristina Kirchner, que no es gran negociador, pero dice que en política las ofensas duran 6 meses. Dice, no podés estar más de 6 meses ofendido con nadie, que a los 6 meses todo caduca. Y tiene que ser así, digo, sí, la medida siguiente es como que ahora van a estar a prueba en ver qué grado de madurez política tiene el sistema político actual. Y no sé si estamos verdes todavía. Y ojo que a nivel programático nunca estuvieron tan cerca, ¿no? Eso es también. Un punto también, porque también hay que decirlo. Digo, no son los 90 que vos decís, que al lado los blancos querían privatizar todo y el Frente Amplio quería un Estado dirigista, que ahora no estamos en ese momento. Incluso en los temas más complicados, en temas de seguridad, crimen, yo creo que ha habido ciertos aprendizajes. Digo, la izquierda ya no tiene la mirada que tenía, que uno puede decir un poco naif de 20 años atrás, ya no está. Y en la derecha tampoco está esa mirada de, mirá, lo vamos a meter preso y que se pudran dentro de la cárcel. Ya tienen claro que eso no funciona, o por lo menos siempre hay extremistas que son los que gritan más fuerte, lo subía, pero digo, la mayoría de la gente tiene claro ese diagnóstico. Para mí, el salto cualitativo, digamos, el salto hacia atrás es que hasta ahora los problemas eran problemas focalizados, por supuesto interrelacionados, pero focalizados dentro del sistema. Y ahora todos esos problemas lo que están afectando es al propio sistema democrático. Ahora lo que está en juego no solamente es la gobernabilidad, la posibilidad de solucionar esos problemas, sino que el sistema democrático está en tela de juicio. Ahora, como dice el libro, ¿sabés lo que hace el sistema político? Normalmente 2 cosas. En Uruguay, no, los rankings nos dicen que somos la democracia más democrática, más allá, el mayor desarrollo humano, Y si no, cuando se complica la cosa, ¿qué tenemos a mano para compararnos? Argentina. Siempre, Nos comparamos con Argentina y somos, Holanda. Entonces, esto va a pasar lo que ha pasado en todos los países porque no somos los cátaros. La institucionalidad se va a ir debilitando de a poco. Y aparte, mirá lo que pasó, el tema que vos siempre manejás de narcotráfico. Mirá lo que pasó en Ecuador, loco. Ecuador era un país normal. Hay que decirlo así, era un país tranquilo. Era los más tranquilos, los más pacíficos del continente. Yo fui de vacaciones a Ecuador en 2020, un poco antes de la pandemia, hace 5 años, no pasa nada. No pasaba nada con un país tranquilo. Y una institución de partidos muy sólida. Sólido, con un Estado fuerte, con la policía de Fuerza Armada, venía de los 10 años de correísmo. O sea, y es un país que la institucionalidad se destruyó en 2-3 años. La dimensión de Tacuarembó y Colonia juntos. Un país pequeño, con pequeña población. Recién no es México. No podemos mirar para atrás sin aprender, ¿no? El recorrido que ya transitamos y sacar justamente aprendizaje de eso. Pero no solo deberíamos sacar el aprendizaje de la experiencia que nos tocó recorrer, sino de la experiencia, porque la venimos jugando de atrás como país en muchísimas cosas, narco y seguridad y tal, sino de la experiencia de países de la región que estaban, como Ecuador, en una situación de mucho más calma. ¿Cómo no tomar, entendés? ¿Cómo no ganar estos años que tenemos de no estar ahí en la zona roja tan zarpada como esa y también adoptar aprendizaje de lo que sacaron los otros países antes de que acá ya esté todo quemado? Sí, la complacencia uruguaya. Respecto al tema de la democracia que bien señalaba Gabriel, yo ahí hago la culpa de nuestra academia, de los politólogos que hemos tenido durante décadas, ese callo mental de pensar siempre en la excepcionalidad uruguaya, que para mí es un concepto terrible, pero que lo que se ha instalado en otras ciencias también, pero la ciencia política tiene una responsabilidad allí. Y es notorio en todos los rankings que nosotros nos vemos primeros, el deterioro es clarísimo. O sea, hace 20 años que Uruguay cae en los rankings de democracia, que cae, lo que pasa es que en perspectiva comparada no se
se ve, pero Uruguay, el nivel de confianza por las instituciones ha bajado, el nivel de apoyo a la democracia como régimen ha bajado, los partidos políticos, los parlamentos, los medios de comunicación tienen niveles bajísimos de apoyo, siguen siendo superiores a los de la región. Pero nos damos cuenta de eso. Porque yo sabes que creo que en esta campaña sí, yo creo que esta campaña ha sido como un síntoma de eso, es como que esta campaña, a mí no me parece raro que haya sido una campaña donde la gente no dio pelota, no le interesó, no se metió, porque es justamente es la exposición de todo esto que venía subyacente, de que la democracia en Uruguay está en un mal momento. Bueno, que hay que. Después están los clichés, ¿no? A la democracia la cuidamos entre todos, a la democracia hay que preservarla en los niveles que alcanzó en Uruguay, en fin, con toda esa cuestión también de la excepcionalidad uruguaya que no es tal. Y vamos a decir, seguramente muchos de nosotros, o bueno, en fin, colegas, el domingo de las elecciones, la fiesta de la democracia, en fin. Y la gente de pronto lo que va a hacer es cumplir, vota, indolente, apática, sin entusiasmo, desinteresada, y con ese discurso también muy escuchado, mira, ¿sabes qué? Gane quien gane, yo al otro día me tengo que levantar y tengo que seguir laburando, tengo que seguir peleándola. Pero la excepcionalidad, por ejemplo. Sí, eso es lo que a mí me preocupa, es una ¿no? máscara. Que se naturalice. Como es una máscara, cosa... porque, digo, 5 datos de las áreas que yo manejo. Ya dije que en infantilización de la pobreza estamos primeros. Estamos últimos en América del Sur en deserción escolar. Últimos. Bueno, suicidios, ¿no? Suicidios. Estamos primeros en América Latina, segundos en América Latina, primeros en América del Sur en cantidad de presos por habitantes, primeros en cantidad de policías por habitantes, primeros en consumo de cocaína por habitantes. O sea, ¿qué más precisamos? Somos campeones de un montón de cosas espantosas. Pero tenemos la democracia más perfecta. No, lo que hay es. No se ha metido la violencia política. Eso es como una cosa que creo que la excepcionalidad por ahí, cuando la gente dice, no, la gente acá vota en paz y están unos repartiendo listas, los otros. Claro. Es verdad, hay como una convivencia pacífica en términos de lo estrictamente político. No es nada pacífico como salir de ahí. Si yo te digo, por ejemplo, bueno, pero. Eso es real. Ponele que en 20 años, mira, en 20 años la violencia va a ser política. Sí, ni eso. No, y vos me vas a decir, no, puede ser exagerado. Si yo hace 20 años te decía que un pibe de 14 años con un fusil de guerra mataba a uno de uno, ¿qué me decías? Hace 20 años, es difícil ubicarse. Hace 20 años podía haber pasado, pero era un escándalo. Era una anomalía. Es como le pasó a esta chiquilina que le pegaron un tiro a Fiorella en el 2003 y fue una cosa que fue espantoso. Claro, o sea, si yo te decía, si hace 20 años decíamos que iba a pasar todo lo que está pasando, decíamos, no seas exagerado. Che, no se pueden quedar 2 o 3 horas. Yo estoy. Qué divino, qué divino. Bueno, les quiero agradecer especialmente, sobre todo por eso, por la vocación que tiene este espacio, que es provocarnos. Ustedes fueron disparando como muchos pensamientos y ojalá que quede, ¿no? Que quede en nosotros lo tan lindo que dijeron. Anita, muchas gracias. Gracias a vos, un placer. Gracias, Dani, gracias. También. Bueno, y nos estamos retirando desde Asertiva Estudios. Recuerden que nos pueden seguir a través de estas redes sociales, de estos canales de YouTube. También estamos en Asuntos Públicos de TCC los viernes a las 8 y ahora en DirecTV por CRTV también en todo el país. Así que lo que queda es que pensemos juntos. Que pasen bien.